cosa más simple, ¿no? Y siempre tratando de buscar que sea todo más simple. Las variables que estábamos mencionando en las horas de clase de teoría, las tomamos así en grupo, ¿no? Las tomábamos en grupo y hicimos una descripción muy ligera de cada una de ellas. Y por supuesto que estudiar en profundidad cada una de estas variables, pues es una tarea también que se debería hacerse, ¿no? Pero a veces por el tema de tiempo no se involucra tanto dentro de cada una de estas variables. Bien, pero lo que vamos a hacer hoy día es por lo menos hacernos un listado, ¿no? Hoy día vamos a hacer un listado de qué variables están ahí y quién sabe los ubiquemos en un cierto orden. Aunque este orden es simplemente referencial, porque la variable es más importante en función de qué se necesita para este mineral, ¿no? Tenemos un cierto mineral en una determinada planta concentradora y quién sabe para nosotros sea lo más difícil de conseguir el tamaño del mineral, porque nuestros equipos de trituración y molienda pues ya están bastante maltratados, no están bien, les falta mantenimiento, tienen problemas o simplemente son equipos muy antiguos que no rinden como se desean. Se convierte entonces la granulometría en el principal problema para esta planta. Eso puede que sea ahí, pero tal vez en otro lugar justo los equipos son los mejores para triturar y moler, de manera tal que la granulometría se consigue del tamaño planificado. Y no es un gran reto, ¿no? La granulometría, porque va a ser fácil en esa planta. Entonces, hablar de variables para ellos simplemente es un parámetro, queda definido. ¿Qué granulometría, en qué tamaño de grano queremos? Lo consiguen fácil con sus equipos, ya están ellos habituados. Por lo tanto, dejó de ser tan importante su búsqueda. Y entonces, para ellos, quién sabe sea el tema de reactivos. En otras plantas, quién sabe, los reactivos tengan un stock bastante amplio, de manera tal que ellos han probado, tienen una empresa contratada para que les haga sus pruebas, tienen consultorías, de manera tal que los reactivos para ellos puede que no sea problema. Para otras plantas, quién sabe eso sea la dificultad más grande, ¿no? Tienen pocos en stock, pocos reactivos en stock, y con eso se les escapa a veces los resultados, ¿no? Les da resultados no tan buenos y se preguntan qué pasó, ¿no? Que con estos reactivos de repente la cosa no va, tendríamos que buscar nuevas opciones. Indirectamente, el tema más importante para ellos va a ser eso, la búsqueda de una solución, y eso a través de reactivos. Por lo tanto, la variable reactivos, en ese caso, quién sabe sea la más importante. Entonces, lo que quiero manifestarles en esto es de que todo es bastante relativo, no es absoluto. Para mí puede ser más importante el tema de reactivos, pero para la otra empresa no. Quién sabe es la granulometría. Para la siguiente tal vez es el personal, los ingenieros, los técnicos, porque no hay ninguno capacitado que esté ahí y la cosa va mal, aunque tienen de todo, pero no va bien por ahí, ¿no? No es una variable de las que normalmente se involucran, pero sí es importante la persona que va a decidir qué reactivos o qué parámetros deben emplearse para determinada planta, ¿no? El mineral lo mencionábamos, hablamos del índice de trabajo del mineral, hicimos también una conversación sobre la densidad de la mena, cómo venía, si es una mena que está sola, acompañada de mucha otra parte que es no valiosa, la llamada ganga. Pues cada una de estas composiciones son de densidad distinta. Sin embargo, cuando hablamos de densidad del mineral, nos referimos a todo, al conjunto, algo así como decir el promedio.
aunque no tanto encaja hablar de promedio para la densidad, sino quién sabe la media, ¿no? Pero promedio no. Promedio, como sabemos, es algo que representa a varios lotes o a varios grupos. En edad, por ejemplo, este grupo en edad media es algo de 20 años, ¿no? El otro grupo, su edad media es 21. La otra, el otro grupo, su edad es algo por ahí de 20 también, ¿no? Entonces, diríamos, el promedio de los grupos es la edad 20.6. El promedio ya significa tomar grupos, pero en minería es un solo grupo. No podemos hablar de promedio. Es un solo grupo que ingresa, da vueltas dentro de los tanques, cambia de tamaños, se cambia de un sitio hacia otro, se va como relave o se va como concentrado y abandona la planta de tratamiento. Entonces, ¿cómo lo promediamos? ¿Con quién? No se puede, ¿no? Entonces ahí, si hablamos de densidad, sería la densidad media, ¿no? La densidad de la parte que vale, la parte pesada, los sulfuros, el oro, la plata que puedan estar ahí, y cada uno de los otros componentes que pueden ser los de ganga, ¿no? Las diferentes especies mineralógicas. Y sumando y restando entre todo ello nos da la densidad media. Bien, también cada uno de estos componentes del mineral vienen ya por su composición con una predisposición al estar en contacto con agua a generar algo. Se genera, como sabemos, hay interfaces. La interfase entre el mineral y el agua va a depender mucho de cómo finalmente queda traducido esto en pH. Si la presencia de muchos positivos o de muchos negativos o de, quién sabe, una zona neutral ahí en la superficie nos va a indicar la acidez o basicidad, ¿no? Ya cuando el mineral está dentro de agua. Lo importante es cuando hace contacto con el agua, cómo queda el pH de esa solución, si le podríamos decir así, si es que hay disolución, o de la suspensión en la pulpa, que es lo más corriente en tratamiento de minerales, ¿no? Por lo que mencionábamos de que es muy poca, casi nada, la disolución de estos minerales en agua. Es muy poca, poquísimo. Por 10 a la menos 10, menos 20, números bastante altos negativos, ¿no? Y cómo están los vecinos dentro del mineral, también esto es muy importante. Y aquí puede haber una interpretación muy variada en cuanto a los vecinos. Podríamos estar mencionando, por ejemplo, a la pirita. Esto nos trae ya una conversación que puede tardarse aquí horas, porque va a haber opiniones diversas. La pirita, como sabemos, su fórmula es fierro-azufre, y ese fierro, cuando tiene algo que lo haga reaccionar dentro del molino, probablemente, ahí comienza todo para esta pirita. Si hay algo que lo haga reaccionar, pues va a reaccionar. Pero ojo, que no reacciona toda la partícula del mineral. Solamente hay reacciones en la interfase. Algún fierro que está en la interfase que ya como que se escapa de la parte sólida del mineral hacia la fase líquida, esos fierros que están ahí, diríamos esos cationes que están ahí, podrían reaccionar. Y en muchos casos hay reacciones con los reactivos, que más adelante, ya en la etapa del acondicionamiento, ahí ingresan reactivos y algunos de ellos justo se les busca para que interactúen con esos cationes de fierro. Pero esa reacción es solamente de cationes superficiales. Ojo que no ingresa. La partícula sigue siendo pirita. Lo que pase ahí en su capa superficial, en esa interfase, es algo muy pequeño como para pensar de que la pirita va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Va a seguir siendo pirita. En su superficie va a haber algo ahí que en detalle vamos a ver cuando hablemos de reactivos depresores o activadores. Ahí hay ese tipo de interacciones.
pero que solamente ocurren ahí. Diríamos, en la puerta que divide la casa hacia adentro y la calle, la avenida afuera, ¿no? Entonces, ocurren en la puerta. Son dos espacios distintos, ¿no? Afuera en la calle y adentro en la casa. La casa no va a cambiar, pero en la puerta, ahí la pirita va a tener ciertos movimientos, ciertos, de repente, interacciones y quién sabe, reacciones químicas, pero eso es nada más ahí en la puerta. Aparte de la pirita puede haber otros más, ¿no? Viene con la pirita minerales que son sulfuros de cobre, sulfuros de plomo, sulfuros de diferentes otros elementos, ¿no? Pirrotitas, arsenopiritas y etcétera, etcétera. Cada uno de ellos va a tener algo como la pirita en su superficie. Entonces, el comportamiento de cada especie mineralógica le va a dar un sello característico al conjunto de mineral. Si en una zona estamos hablando de un mineral que tiene 1% de pirita, 1% de arsenopirita, se van a comportar de acuerdo a sus cationes superficiales, se van a portar distinto a un mineral que tuviera, por ejemplo, el triple de pirita, ¿no? 3%, el triple de arsenopirita, también 3%. Entonces la cantidad de interacciones que va a haber, pues, es distinta, se incrementa también, como es lógico. Eso hace entonces que los dos minerales se comporten distinto. Pero alguien podría decirnos, no, pero el mineral tiene pirita, tiene arsenopirita, son iguales, entonces hay que tratarlos igual. Y ahí nos vamos contra el piso si hacemos la misma receta. Porque el primer mineral necesita, quién sabe, reactivos en una cantidad X, mientras que el otro que tiene mayor concentración de estos componentes pirita o arsenopirita va a requerir de otra concentración de reactivos. Y tal vez sea un exceso a la presencia de estas dos especies, ¿no? Como pirita o arsenopirita. Y eso nos va a llevar entonces a usar tal vez un reactivo adicional o cambiar de reactivo porque el que estuvimos usando funciona muy bien cuando hay poca cantidad de pirita, pero ahora que tenemos triple, tal vez no sea el adecuado. Entonces nos va a llevar a pensar de que tenemos que hacerle su receta para cada mineral. Eso entonces es así y necesitamos trabajar entonces para cada uno de estos minerales. ¿Alguien está aquí que quiere entrar? Bien. El, el equipo de flotación, también lo mencionábamos. En la tarde vamos a hablar un poco más de celdas. El equipo de flotación lo mencionábamos respecto al tipo de celdas. Las celdas cuadradas, como las que tenemos en el laboratorio, ha sido un modelo bastante usado durante muchos, muchos años. Quién sabe, era el mejor modelo de celdas, ¿no? Luego, como siempre, la inquietud de las personas ha llevado a que las celdas no sean cuadradas. También comenzaron a fabricarse celdas en forma de cilindro, con características propias para cada caso. Hay celdas que son como un cilindro de diámetro y longitud, altura, bastante parecidas. Se fabricaron otras con mucha longitud, que son las celdas columna. Y también para casos especiales se fabricaron las celdas flash. Todavía tenemos por ahí en algunas plantas este tipo de celdas, ¿no? Pero luego vino un cambio grande. A partir del año 1993, ya hace un poco más de 20 años aquí en el país,
ingresó una nueva forma de minería, ¿no? Donde ya no se jugaba, entre comillas, ¿no? Ya no se jugaba, sino el tratamiento era ya a lo serio. Entonces, ya no hablábamos de 400 toneladas por día. Las plantas más grandes llegaban a 5.000 toneladas por día, ¿no? Y para eso, pues, se necesitaba celdas que no sean grandes. Se usaban bien las del modelo Denver o la del modelo Agitair, que son las que imperaban, ¿no? En su funcionamiento, esos modelos. Aunque con diferentes fabricantes, con otros nombres, pero los modelos eran esos, ¿no? Ahora tenemos celdas que reemplazan a, a 100 de estas celdas que estábamos usando antes, ¿no? Ya son celdas de gran capacidad. Entonces no se necesita tener muchas celdas, sino ya ahora por el volumen que tiene cada una de estas nuevas celdas, pues ya en una planta grande, hablamos de las plantas que están en Arequipa, Cerro Verde, los de la Sauder y otras más, usan celdas, diríamos gigantes, ¿no? Celdas de flotación bastante voluminosas y ya no se necesita pues que haya una cantidad demasiado elevada en número. Y con eso, pues entonces va a haber un diagrama de flujo para cada una de las plantas. No hay diagramas de flujo idénticos en el país. Cada planta tiene su propio diagrama, que se parecen, sí, quién sabe en el dibujo, ¿no? Dibujan la celda de la misma forma. La comunicación lo hacen con la mismo tipo de flechas y todo eso. Los acondicionadores o los sedimentadores que los dibujan igual. Pero tamaños, ubicación, equipos accesorios adicionales son típicos para cada uno de estos casos, ¿no? Quién sabe más importante es el tamaño del mineral para ciertos casos, como ya lo mencionamos, ¿no? Entonces es necesario cuidar siempre que se mantenga esto como una variable vigente, no olvidarnos de que es importante la granulometría. Hasta el exceso de repente hemos hecho conversación sobre un sólido excesivamente grande, como en el caso de las partículas de oro, que por más que se pongan en el molino, es difícil que una partícula, una lámina de oro que está presente ahí en el mineral, las esferas le caen, le golpean, le dan 20 golpes, pero no logran romper a una partícula de oro. La aplanan, el golpe lo va haciendo más laminar, ¿no? Lo va convirtiendo en diferentes formas, pero aplanadas, y sigue siendo grande. Ingeniero, Dime. disculpe, no se puede visualizar completa la pantalla. ¿Se ve la mitad o cómo? Sí, se ve la mitad nada más del texto. Ya. A ver, vamos a moverlo. Ahora, ¿cómo se ve? Bien, ahora sí. Ya. Ok. Entonces, en cuanto al tamaño, el tema específico para las partículas de oro sí ha hecho que se mueva el diseño de las plantas que tienen oro en láminas para salirnos del esquema de las celdas convencionales. En un mineral que tiene este tipo de partículas de oro, por ser demasiado grandes, que por más que caiga una esfera en continuos movimientos, si lo trate de golpear, pues simplemente le agranda, diríamos, en longitud, le reduce el espesor, porque es como un martillo golpeando una lámina. Crece en área, pero igual mantiene su mismo volumen, ¿no? Su mismo peso. No se rompe, el oro nativo no se rompe, se estira, se estira, se estira, se hace lámina, pero no se rompe. Es difícil que se vaya a romper. Cuando está en aleaciones con arsénico o con antimonio es quebradizo, pero así no, está con alta ley de oro, así que no se rompe. Entonces son partículas muy grandes. Cuando se pega una de estas partículas de oro a una cierta burbuja que está
naciendo en la parte baja de una celda de estas tipo Denver o la Sagittaire, nacían abajo. Entonces la burbuja todavía está chiquita. La burbuja todavía está recién tratando de subir y a medida que va subiendo, coalesce con otra burbuja vecina, crece en diámetro, se vuelven una sola, se encuentran con una tercera, con una cuarta, se van uniendo entre dos, entre tres y van creciendo. Entonces, una burbuja grande sí puede levantar sólidos más grandes también, pero una chiquita que justo está abajo, y como abajo está la partícula de oro porque es pesada, siempre está abajo, se chocan, se une y esa partícula es tan pesada junto a las otras partículas también de oro que se le han unido a la misma burbuja y pues esa burbujita no va a tener suficiente fuerza para levantar a esta cantidad de partículas de oro, ¿no? Ese ha sido un problema de mucho tiempo. En minería donde había oro, se perdía el oro grueso en flotación porque las burbujas se llenan, se cargan de oro, pero no pueden subir. Y revientan varias veces, muchas veces, y nuevamente ese ciclo se da, ¿no? Se cargan las burbujas con oro, intentan subir y revientan. No pueden hacerlo. En conclusión, el oro siempre está en el fondo y va a salir como que fuera relave. Para compensar esas pérdidas se hizo pues estudios durante muchos años y se llegó a descubrir la razón y se cambió el tipo de impulsor, ¿no? Porque los impulsores convencionales hacen de que la pulpa salga disparado en forma horizontal, en diferentes direcciones, ¿no? Como radial, pero horizontal. Y ya la burbuja en el camino va subiendo. Entonces se diseñó celdas llamadas celdas flash, las celdas Outokumpu, y en estas celdas se cambió el impulsor. Ya no eran del mismo tipo con álabes en un plato horizontal, sino eran verticales. Son verticales, ¿no? Hasta ahora se fabrican estas celdas. Y estas celdas al tener la hélice ya no en la misma forma, sino ahora era como álabes en posición vertical con cierta curvatura, como que cogiéramos, a ver, síganme con la idea, que cogiéramos una cantidad de pequeñas sogas, ¿no? Una pequeña cantidad de sogas, 10 sogas alrededor de un palo de escoba, ¿no? 10 soguitas alrededor de un palo de escoba. Cuando están en posición vertical, todas las soguitas también están en posición vertical, ¿no? Y en el centro el palo de escoba. Bien, cogemos arriba y cogemos en la parte baja donde terminan las pequeñas soguitas. Bien, los tenemos atrapados entonces con la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo donde terminan las soguitas, ¿no? Que tienen cierta longitud. Y hacemos una especie de torque, ¿no? Giramos la mano derecha como ajustar un perno, ¿no? Hacemos torque, movimiento circular. Entonces lo que vamos a notar ahí, después de hacer un giro, que las 10 o el número que están ahí de pequeñas soguitas ya no están verticales, ¿no? Tienen una especie de helicoide. Giraron, quedaron como un helicoide. Bien, esa es la idea que se ha hecho para los nuevos impulsores de estas celdas, ¿no? Entonces los impulsores, al tener esa curvatura, en algún instante, si chocan con un sólido, le van a dar golpe de salida, pero ya no va a salir disparado horizontalmente, sino en función de justo cuál es el ángulo de ese álabe que tiene esa forma de helicoide. Y si justo le da en un punto donde el helicoide está mirando a 90 grados, está mirando hacia arriba, pues los sólidos salen disparados hacia arriba. Algunos serán disparados algo hacia abajo, otros de manera horizontal y otros en ángulos de
50, 60, 80, 90 grados, quién sabe, bueno, hasta 90 no creo que lleguen, pero en ángulos entre 40 y 60 grados hay muchos que salen disparados hacia arriba. Eso hace entonces de que si justo está la partícula pesada, esa lámina de oro, y le golpea el impulsor en una posición que lo empuja hacia arriba, entonces ese oro dejó su nivel que está abajo, ¿no? Dejó su nivel, se fue hacia arriba. ¿Y qué encuentra más arriba? A una burbuja que ya subió y está más grande. Entonces tenemos ahora un cruce de una burbuja grande y esa lámina de oro que se le pega. El resultado será que como la burbuja ya es más grande, su fuerza de levantamiento es función de su volumen. Por lo tanto, ya puede subir hacia la superficie con esa partícula de oro que se le pegó. Entonces, esas celdas cuando entraron en funcionamiento, pues fue un alivio grande para las empresas mineras que flotaban pirita con oro, ¿no? Porque comenzaron a recuperar a los sólidos gruesos. Entonces, en función de los problemas, siempre hay diseños mecánicos nuevos, ¿no? Nuevas ideas de cómo solucionarlo. Los problemas que se tengan ahora, con toda seguridad que más adelante se va a encontrar nuevos diseños para ir mejorando. Y esto es así, ¿no? Al comienzo las celdas mecánicas, las celdas de flotación con agitación mecánica, pues tenían recuperaciones no tan buenas, ¿no? Luego se encontró que había una luz que era la que no generaba la cantidad de burbujas, ¿no? Hay una luz entre el impulsor y el difusor, ¿no? En la parte baja de estas celdas. Y justo probando llegaron a la conclusión de que si teníamos la separación entre estos dos, el difusor, el plato difusor y los álabes del impulsor, si daba una separación aproximadamente entre 1 a 2 milímetros de separación, es decir, bastante pegaditos, la cantidad de burbujas que se producía era muy grande. Ahora, ¿por qué razón? Porque hacía más vacío, hacía más presión negativa, entonces jalaba más aire desde arriba. Y se mejoró ese diseño, ¿no? Entonces, ahora cuando se quiere ver si la celda está funcionando bien, cada cierto tiempo la persona, si le alcanza el brazo, se introduce ahí en la celda con la mano ahí y mete una tarjeta. Hay tarjetas de diferentes espesores, ¿no? Entonces, para esa celda el espesor debe ser como la tarjeta de acá, ¿no? Tiene su tarjetita y con esa tarjetita va y lo prueba. Si está demasiado flojo, pues ajustan para que se pegue más. Si no entra la tarjetita es que ya se pegó, entonces hacen los arreglos para que se separe un poco hasta que dé justo esa cantidad, ¿no? Entonces tampoco esa es una cantidad exacta, ¿no? Es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, depende de qué queremos conseguir de aireación en esa celda. Entonces, hasta eso puede ser una variable también, ¿no? De cómo manipular mecánicamente el sistema de agitación para que las celdas nos den la cantidad de burbujas que nosotros queremos. Puede ser que nos interesen pocas burbujas, pero muy cargadas, eso significa buena ley de mineral, o muchas burbujas para recuperar como sea lo poco que está ahí, ¿no? Nos saldrá burbujas pobres, pero muchas, y por lo tanto, lo que se espera es que se va a recuperar hasta el último. Sale de baja calidad las burbujas, pero se recupera finalmente un poco más, ¿no? Y eso pues responde a un balance entre la calidad, lo que queremos metalúrgicamente, por decirlo así, y lo que nos va a representar la venta de ese concentrado. Ahí el balance nos va a indicar qué es lo mejor, ¿no? Sacamos ley más alta o sacamos ley más baja, pero finalmente en la venta nos va a resultar con unos dólares más, ¿no? Ese es un tema ya que se ve para optimizar la operación. En los reactivos sí que aquí hay una variedad muy grande de reactivos y por supuesto lo que van a encontrar
Ustedes en la búsqueda de reactivos que ya lo vienen haciendo o van a seguir haciendo, encuentran que la empresa tal produce estos reactivos y tiene una lista de 20, 30, 40 reactivos para flotar sulfuros, ¿no? Como reactivo colector, que es el reactivo inicial, ¿no? El primario. Estos colectores se hicieron probando con ciertos minerales, ¿no? Como estábamos conversando, entonces el mineral que está en esta zona es distinto al mineral que está allá, ¿no? En el otro distrito, en la otra provincia, en el otro departamento. Son diferentes. Entonces tampoco podemos pensar que un reactivo probado para este mineral, el mineral de acá, sea exactamente igual de específico, poderoso, selectivo y con todas sus características para el mineral vecino. No podemos, no podemos hacer esa inferencia y decir cómo funciona acá va a funcionar allá. Entonces, cada uno de estos reactivos que se venden tienen ahí su propaganda, ¿no? Entonces, la empresa lo vende y lo pone como excelente reactivo, mejora la recuperación para minerales con contenido de galena. Bien, ese es el reactivo número 1 que vende, pero el número 2 dice lo mismo. Excelente reactivo para minerales de plomo. El reactivo 3 que vende dice también, ¿no? Da recuperaciones muy buenas para minerales de galena. Y finalmente, ¿cuál elegimos? Todos son excelentes para el mismo mineral. Y buscamos en otra bibliografía, encontramos otro fabricante que le hace igual la propaganda de que sus reactivos son lo máximo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Cuánto se dosifica? ¿No? ¿Cuánto se dosifica? Este es un tema que corresponde a cada ingeniero, ¿no? Cada ingeniero que está ahí en el laboratorio probando tiene que llegar a una dosis. Y esa es la dosis como lo que hace el médico con su receta, ¿no? El médico cuando alguien llega a consulta, finalmente después de hacerle todas las pruebas, le dice, te vas a tomar esta pastilla a las 8 de la mañana y luego a las 8 horas siguientes y luego a las 8 horas siguientes, ¿no? Durante 3 días. La dosificación de reactivos es más o menos igual. Se tiene que adicionar esta cantidad de centímetros cúbicos por minuto. El reactivo número 2 se tiene que adicionar esta cantidad de centímetros cúbicos por minuto, que no son iguales, y así le hacen la lista de todo lo que se necesita, ¿no? Para esa planta. Y eso es para mañana. Lo probamos hoy día y la receta se aplica mañana. Porque el mineral que hemos probado lo estamos sacando adelantado, ¿no? Los geólogos están sacando el mineral que va a pasar mañana, pero ya hoy día estamos probándolo en planta, ahí en el laboratorio, para saber, mañana llega este mineral y qué le vamos a adicionar de reactivos, a cuánto vamos a moler, cuál va a ser la dilución. Toda la información que se necesita para planta la tenemos que probar hoy. Entonces, finalmente, el laboratorio es el médico de la planta, ¿no? Que está dando todo, todo lo que tiene que hacerse el paciente el siguiente día. El pH de la pulpa es una de las características del propio mineral, pero a veces esa característica está lejos de lo que queremos. En específico, el mineral de cobre con tanta ley se necesita flotar, ¿no? Pero ya hemos estado hablando de eso, tenemos su diagrama, sabemos que su pH para flotarlo es en 10,5 y el pH del mineral que está saliendo sin adicionar cal ni ningún otro aditivo, está saliendo con pH 6,5. Entonces, de 6,5 hasta 10,5 hay que subirle 4 unidades. Veremos la forma cómo hacerlo subir, ¿no? Quién sabe si adicione carbonato de sodio, que cuesta
mucho comparado que si usáramos cal. Si usamos cal va a ser más barato y también el pH sube bastante rápido, ¿no? La cal que se emplea en el país es bastante fuerte. O quién sabe, soda cáustica, que es carísimo, pero hay plantas que prefieren gastar en soda cáustica y hacen un control más exacto del pH. Bueno, son temas de cada planta, cada cual tiene su situación financiera, su situación económica, así que pueden gastar a veces más y otras se ajustan mucho más, ¿no? Pero finalmente el pH hay que mantenerlo al nivel que queremos, es decir, la vamos a variar, es una variable, la vamos a variar al gusto de la receta total que necesitamos aplicar para la planta. ¿Y cuánto de agua respecto de sólidos? Esto también es tema de los encargados, ¿no? Es decir, del ingeniero encargado de la planta. ¿Cuánto de agua? Y hacer esa regulación. En las celdas tenemos la necesidad de aire. ¿Quién sabe por succión natural, producto de la celda de flotación, tal vez se aflojó, tal vez se dejó escapar esa distancia mínima que debe ser más o menos 1 o 2 milímetros o 3 milímetros de separación? Quién sabe quedó un poco más grande, quién sabe se pegó mucho, entonces la succión se movió y no succiona la cantidad de aire, ¿no? En esos casos, a veces ni regulándolo al máximo tenemos la cantidad de aire que necesitamos, ¿no? En esos casos hay que adicionarle externamente a través de una compresora con tuberías y se hace el ingreso directo hacia el equipo, ¿no? Pero ¿cuánto de eso tiene que calcularse, ¿no? En las plantas hay que hacer un cálculo de cómo es esta necesidad de aire para poder flotar, ¿no? Y el flujo de pulpa es otra variable para poder gobernar las bombas. Todo esto se transporta a través de bombas, ¿no? Y en tuberías. Entonces requerimos un flujo de pulpa adecuado para que las bombas estén funcionando igualmente con la presión de descarga correcta. Recuerden que lo más importante en presión se traduce en la entrada a los hidrociclones. Necesitamos que descargue la bomba justo en el punto donde está ahí el manómetro, que descargue ahí con 9 PSI, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque se ha probado que con 9 PSI se produce el mejor underflow y el mejor overflow. Se separan de la mejor manera. Si se descarga a una presión más alta de 9, podría haber problemas como que se descarga a presión más baja, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y el flujo de pulpa tiene que ver, porque si incrementamos el flujo de pulpa, la bomba igual lo va a impulsar. Entonces, va a haber más volumen en el mismo tiempo que está funcionando la bomba. Por lo tanto, la presión va a ser más alta. Entonces, se tiene que hacer cálculos para mantener siempre nivelado el flujo de la pulpa, ¿no? Y es una variable finalmente. Temperatura es una variable de las más importantes, pero no la podemos manipular. En laboratorio, quién sabe si podríamos calentar o enfriar, porque movemos 1 litro, o movemos 2 litros, y eso es fácil, calentar o enfriar, pero en plantas se mueven metros cúbicos, muchos metros cúbicos, de manera tal que ahí es imposible pensar en mover temperaturas, ¿no? Y el tema de la cantidad de burbujas, y eso está relacionado con la paleta. Si a la paleta le damos más velocidad, saca más burbujas de la celda. Eso significa que las burbujas están saturándose, su superficie, pero ya la paleta los va retirando. Si lo retira muy rápido,
La burbuja aún está saturándose y ya salió del camino. Entonces no le alcanzó el tiempo para que se llene el 20-25% de su área. Iba a salir burbujas más pobres. Pero en ventaja tiene de que ni siquiera espera de que estén ahí un tiempo y ya los retiró. Y los retira como burbujas. Sabemos de que una burbuja finalmente va a reventar. Si está mucho tiempo en la celda, probablemente algunas están cargadísimas de mineral valioso, pero revientan justo. Se demoraron en sacarlo. La paleta fue demasiado corta en sus RPM y no lo sacó a tiempo y reventó, ¿no? Entonces ya perdimos esa burbuja y se pierden muchas burbujas así. Entonces, eso igualmente hay que hacer ahí un balance para la mejor velocidad de extracción, de manera tal que nos dé los resultados mejores. De los rayos ultravioleta estuvimos mencionando de los inconvenientes que traía si poníamos artificialmente la iluminación, ¿no? En estos tubos fluorescentes, ahí se simula mucho la luz del día y hay UV que se generan de estos tubos. Ayuda para los fenómenos de flotación, ayuda. Con rayos UV y sin rayos UV, finalmente en laboratorio se encontró que la recuperación era más alta. Pero también es difícil, ¿no? Con la luz del día deberíamos quitar el techo a la planta de manera tal de que ingrese directamente desde el sol y va a ser mejor, ¿no? Pero luego, al rato, se viene la lluvia terrible porque las plantas están en la sierra donde llueve a cada rato y se inundaría la planta, ¿no? Por esa razón los techos tienen que estar ahí, listos para que las celdas no sean inundadas por el agua de lluvia. Bien, y la lista puede seguir creciendo de variables que finalmente los dejamos ahí sin mover, como que fueran parámetros, ¿no? La ley del mineral. La ley del mineral es uno de los puntos importantes también para tomar decisiones, ¿no? Si la ley es muy baja, nos condiciona a las otras variables. Tendríamos que usar poca dosis de reactivos porque no hay tanto mineral a recuperar. Tendríamos que bajar la velocidad de la extracción de burbujas porque hay poco mineral que van a salir en las burbujas. Entonces hay que darle más tiempo a la burbuja para que se cargue bien con lo poco que hay. Tendríamos que usar celdas de flotación, quién sabe, más chiquitas para que se concentren mejor en la parte alta donde están las espumas. Y entonces cada una de las variables a su vez influye en las otras. Y el conjunto es lo que nos da, ¿no? Que la flotación, algunos decían, trabajar en una planta de flotación, la verdad es para artistas, es un arte, porque ahí hay todo, influencia en todo. Y hay que estar viendo de todo, porque una parte se mueve y lo demás se altera. Entonces ahí hay que hacer cuadrar todo ese rompecabezas para tener resultados adecuados. Y eso es así. Algo falla en una planta y comienza a fallar de a pocos en los otros puntos, ¿no? Las otras variables. Bien, lo que van a hacer entonces es ustedes, estas que están escritas ahí, que ya lo tienen, y algunas otras que a medida que vayan dándole vueltas acá van a encontrar. Ese es el punto importante, que de lo que está ahí, en estas diapositivas, ustedes van a sacar una más, dos más, tres más de repente, de las variables que no le hemos mencionado, pero son y están ahí presentes, son importantes. Y no tienen que hacer algo complicado, solamente hacen en diapositivas, cada diapositiva una variable. Lo importante es que esté la variable, el nombre de la variable, ¿no? O como quieran mencionarlo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Rey de extracción de burbujas. Ya, listo. Como ya está escrito algo, ok, ya tienen una diapositiva para el rey de extracción de burbujas. Le adicionan algo más de lo que estamos conversando, le ponen ahí, y esa es una diapositiva. Entonces, sumando,
¿Cuántas diapositivas van a presentar? Eso corresponde al número de variables que ustedes están colocando ahí, ¿no? Tampoco inventen, no inventen alguna variable, ¿no? No inventen. Les dije que habían 32 variables. Eh, la idea no es que ustedes se pongan a la búsqueda y encuentren 32 variables, ¿no? Dentro de esas 32 hay algunas que ya dejaron de ser variables y más cómodo es ubicarla como un parámetro, ¿no? Como por ejemplo, tamaño del molino. El tamaño de molino, si queremos hablar de flotación, pues es una variable, ¿no? Es una variable. ¿Por qué razón? Si tiene más diámetro o menos diámetro, va a tener diferente molienda. Y si cambia el tamaño de lo que sale del molino, ya nos está cambiando en la parte de las burbujas, ¿no? Si el sólido es grande, sabemos que la burbuja tiene dificultades para flotarlo. O si molió demasiado, igual hay dificultades para flotar a esos sólidos demasiado pequeños, ¿no? Entonces, ¿el diámetro del molino será variable? Claro que sí, es variable, pero lo sacamos del plano, ¿no? Lo sacamos del plano, nada más vemos granulometría y lo tomamos granulometría como que esa es la variable, ¿no? Pero ¿cómo se produce la granulometría? Pues por trituración, luego por molienda y luego por el hidrociclón. Entonces, la suma de todo lo que influye son 32, pero así ya haciendo una síntesis, no vamos a tener 32 puntos escritos ahí, ¿no? Así que no se preocupen si no tienen 32 diapositivas. Bien, ese es el punto. Y igual, para el día lunes, ¿no? Igual para el día lunes. Bien, una vez entonces que en la tarde veamos lo último de las celdas, vamos a, vamos a ver cómo se ubican las celdas, los diagramas y los diferentes tipos de flotación. Estamos ya para el primer examen parcial, ¿no? Vamos a dar el primer examen parcial. Un cinquito, por favor, un cinquito.
Uf, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta a cómo vamos a ver este tema? Ya les estaba mencionando de que la siguiente etapa es el examen, ¿no? El examen parcial. Y lo que tenemos entre manos es calcular el número de celdas, tenemos esto de las variables, los diagramas de flujo que se han hecho, algunos conceptos que se mencionaron en las primeras clases y cálculos de la burbuja, de la fuerza de levantamiento, fuerza de pegamento, estos tipos de cálculos que no son complicados, ¿no? Como lo hemos ido viendo. Y todo eso es tema para el examen parcial. Inge, buenos días. Yo tengo una Hola. duda. Dime cuál es la duda. Mira, respecto al examen, lo que pasa es que por motivos X mi compu se ha malogrado y todo lo estoy haciendo por el celular. Ahora la interrogante es que para el día del examen necesariamente tengo que conseguirme una computadora, una laptop o lo puedo hacer por mi celular. Miren, el examen, el enunciado, ¿no? de cada pregunta, probablemente sean 3 preguntas. El enunciado les voy a enviar al correo de cada uno de ustedes. Porque lógicamente los números no van a coincidir. Ejemplo, ponemos calcular el tamaño de la burbuja para 20.000 partículas, ¿no? A uno de ustedes les va a llegar la pregunta para el tamaño Maya 200, a otro de ustedes les va a llegar Maya 400, y a cada uno un cambio de valores. Porque hay que ser desconfiaditos en esto, ¿no? Si es uno solo el enunciado, entonces alguien lo hace y el correo entre ustedes es veloz, pues, y se pasan y no sé quién es el original. Copia y pega. Copia y pega, pues, y no sé quién es el original. Cuando la prueba es ahí en vivo y en directo, entonces si hay uno de estos, ¿no? Un copia y pega, entonces se sabe, ahí se sabe quién es el original, ¿no? Y quién ha sido luego el que lo ha copiado. Pero en este caso es bien difícil. Así como va a ser el examen, es bien difícil saber quién es el que ha copiado y dejarle con su buena nota solamente al original, ¿no? Y a los otros no. Entonces, ahora, si se copian va a ser con números distintos, así que lógicamente el resultado va a ser diferente. Va a haber 63 respuestas. Si hay 2 respuestas iguales, significa que uno de ellos copió. Y la cosa más simple es, si hay 2 respuestas iguales, los 2 quedan con la pregunta anulada, ¿no? 0, 0. Porque sería ahí ya totalmente evidente de que alguien le pasó al otro. Bien, más o menos va a ser así. Entonces puedes usar solamente tu celular, ¿no? Te va a llegar ahí, puedes mirar el correo y lo desarrollas en un cuaderno, tu papel, y luego le tomas foto a la pregunta desarrollada con tu respuesta, con todo, ¿no? Todo lo que has hecho, le tomas foto y me lo vas a enviar. Ok, Inge, muchas gracias. Ahora, si hay dificultades que quién sabe, eh, no sé, pues puede haber alguna dificultad, ¿no? Nunca estamos con la seguridad del caso. Algo puede fallar si hay algo que falla durante el examen, ya veremos cómo buscarle una opción, ¿no? De una salida, una solución a eso. Bien, la fecha del examen es el día martes. Martes de la próxima.
y no hay mucho que repasar, ¿no? No hay mucho. Así que creo que mientras más rápido demos el examen, ya luego nos queda más tiempo para ir estudiando de los otros cursos. ¿Ok? ¿Alguna Ingeniero, otra? una consulta. Dime, dime. Eh, ¿Cuánto será el tiempo del examen? Tenemos de 3 a 6. De acuerdo a la dificultad de las preguntas, la mayoría de ustedes debe estar acabándolo más o menos a las 4, entre 4 y 4:30. Estimo más o menos eso el tiempo. Pero algunos, supongo que por ahí todavía lo van a hacer, quién sabe, con más calma y se pueden tardar hasta las 5, ¿no? Y ya los que quieren exagerar el tiempo, pues, ¿no? Que están tomando su lonchecito mientras van haciendo el examen, y hasta las 6. Pero ojo, 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 hay un tiempo de llegada al correo, ¿no? Y ahí queda marcada la hora de llegada. Esa también va a ser una forma de premio de repente, ¿no? Lo que llega más rápido y bien también forma parte del puntaje. Ok, ok. Entonces, sí, 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 Ingeniero, sí. una consulta. Ingeniero, pero con las preguntas, A las 3. como para tomar en cuenta eso también. Ah, a partir de las 3. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, abran su correo, ¿no? El martes a las 3 de la tarde ya debe haberles llegado el correo. El correo que ustedes han dejado ahí, que todos son Unitro, ¿no? Todos los correos son Unitro, a excepción de Infante que tiene otro correo. Y ahí comienzan. Y si hay dudas, va a estar así como hoy día, ¿no? Esto abierto para que pregunten algo. En el camino van preguntando, ya estar ahí. Pero en su correo ya va a estar las preguntas. Le voy a enviar en Word. En Word va a ir las preguntas. Si las hacen rapidísimo y tienen tiempo suficiente de sobra, tiempo en cantidad, lo pueden ahí mismo, ¿no? En el Word, escribirlo y lo remiten en Word, ¿no? Pero eso creo que es un lujo, ¿no? Escribirlo en Word, ¿no? Más fácil con el lapicero, desarrollan, calculan y luego clic, una foto que salga nítida, ojo, no saquen, no, chequeen la foto, que se pueda ver bien lo que está ahí, que no haya cosas que dejen dudas de esto qué es, ¿no? Que ni siquiera se pueda ver bien. Ok, ok, jóvenes, vamos a pasarles la asistencia a los 31 que están en este momento. Listo.
Bien, nos vemos a las 3 p.m. Cuídense. Listo, ingeniero, nos vemos más tarde. Chao, ingeniero, nos vemos, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Sí, ingeniero. Chao, nos vemos. Ingeniero Iván, buenos días, buenas tardes. Mendoza recién está entrando. De Mendoza. Ingeniero Iván, Sí, dime. disculpe, yo mi trabajo del laboratorio le envié su correo, pero le envié con un poco de retraso. Lo que pasa es que he tenido deuda del internet y no me había llegado, pero ayer se lo envié. Para el día lunes usted también dijo que se tenía que presentar. Claro, los lunes es la fecha tope. Claro, pero la cosa es que yo he tenido falta de pago y no he tenido internet como 2 o 3 días. Y le envié el día de ayer yo mi trabajo. Quisiera saber si me podría considerar o no sé. Mira, Pedro, si está en la fecha de ayer, ya pues estás ahí con cierto retraso, ¿no? Estás con cierto retraso, pero de todas maneras ahí lo voy a bajar. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien. Nos Hasta vemos. luego. Chao, nos vemos.